Ella va a hacer una presentación ligeramente distinta porque nos va a traer una, una interpretación contextualizada del trabajo que hace del hospital donde trabaja en Ecuador y después nos va a compartir dos casos y vamos a discutir en la medida en que va pasando la presentación. Ella nos trae también dos reportes de laboratorio y vamos a ver lo máximo que podamos en el tiempo que tenemos y vamos a ver cuáles serían las características ideales del mejor informe de laboratorio posible. Gabriela, le paso la palabra. Quiero empezar. Ustedes pueden ver mi diapositiva. Perfecto. Ecuador, me gustaría compartir algunos detalles de mi país, un pequeño país latinoamericano, para que ustedes puedan entender. Es importante entender la realidad del país para entender el contexto en el cual trabajamos y también de los casos que vamos a compartir. Me gustaría destacar que casi 30% de la población ecuatoriana viven en pobreza total. Hay una escasez de recursos. Tenemos el sector privado que atiende a una parte muy pequeña de la población y después tenemos también la seguridad social y los demás también eh, son atendidos por hospitales para gente sin recursos. Y aquí vemos el hospital Espejo que ustedes ven aquí. Los números corresponden al hospital, que es el resumen de los pacientes. Tenemos 15.000 pacientes de promedio al año. Nosotros no somos solo un hospital oncológico. Tenemos un poco de todo en nuestro laboratorio, por lo tanto. Y en el comienzo del laboratorio, nosotros empezamos con el uso de la PCR cuantitativa para BCR-ABL y después seguimos con nuestro laboratorio, con la secuenciación genética. Y, y entonces quiero compartir este caso en el que tenemos una prueba de mutación. Nosotros realizamos esta secuenciación de un panel con 88 genes para el ADN sólido y oncohematológico. Y aquí vemos la lista y cómo es importante esto para los casos de leucemia. A partir de ahí, nosotros tenemos el número de pacientes, 21 pacientes, donde hicimos las pruebas moleculares buscando mutaciones porque tenían una persistencia del BCR-ABL y a partir de estas mutaciones, después de hacer eso, solo tenemos 6 pacientes con la mutación ABL, uno y dos de ellos tenían el diagnóstico AL y 8 pacientes con la mutación ASXL1 y también un paciente con la mutación EZH2, como ustedes ven en esta tabla, y 11 pacientes con resultados negativos en el panel molecular y en esta, que fue importante para el informe. Aquí vemos los casos de leucemia mieloide crónica. Aquí solamente tenemos cuatro, pero cada paciente tiene una mutación diferente. Y la secuenciación, ahí vemos que hay uno con menos de 10% y en cuanto a frecuencia, y los otros son bastante elevados. Aquí tenemos la fecha de diagnóstico.
el primer control y todos los años de control que se llevaron aquí en nuestro hospital. Y aquí las últimas, y ahí tenemos los últimos porcentajes de BCR-ABL. Eh, tenemos meses o incluso años de detección molecular de BCR-ABL. Quisiera ahora hablar un poco de los casos. Vamos a ver al primer paciente que quiero compartir, que es un paciente masculino, joven, de 23 años de edad. Se le diagnosticó en la infancia, a los 8 años de edad, se le diagnosticó el MC pediátrica, empezó con imatinib como primera línea en el hospital pediátrico y luego pues, pasó a un hospital de segundo nivel para seguir con su tratamiento. Sin embargo, a los 20, 21 años, se acercó a nuestro hospital para seguir con el imatinib de mantenimiento. Y, o sea que tuvo una respuesta molecular completa por 10 años y mantuvo estos resultados por unos 10 años. Luego, en enero del 2023, detectamos la primera elevación del BCR-ABL y estamos hablando de un incremento al 13%. El médico lo cambió a nilotinib como segunda línea, pero hubo falla y del tratamiento no logró la respuesta molecular completa y desarrolló una hipersensibilidad severa al fármaco. Le volvimos a dar imatinib porque no tenemos ningún otro inhibidor de la tirosina quinasa en nuestro sistema público. Así que de nuevo empezaron a tratarlo con imatinib y entonces el conteo seguía subiendo y de nuevo lo pasaron a nilotinib a una dosis más baja. Y en septiembre del 2025 hicimos la prueba de secuenciado de próxima generación y encontramos una mutación F359V del 33%. Y ahora estamos buscando algún tratamiento alternativo, tal vez un trasplante o tal vez otro tratamiento, pero en este momento no tenemos ningún otro fármaco, ningún otro agente que utilizar. Se trata de un hombre joven con muy buena adherencia al tratamiento y no tenemos mucho más que ofrecerle en este momento. Aquí vemos el progreso del paciente eh, durante el tratamiento y aquí ven todos los cambios que se hicieron, así como el análisis de las mutaciones. Esta mutación F359 es resistente al imatinib y al nilotinib también. Por eso nunca logró llegar a la respuesta molecular completa. Y también a Simininib. Así que solamente tenemos el imatinib y el nilotinib. No tenemos nada más acá. No en el sistema público, ni en el sistema público, ni en el país. Entonces, ¿qué piensan de la alternativa de nilotinib a 200 miligrados? ¿Les parece sostenible a pesar de que tenga esa mutación resistente a niveles elevados, con una frecuencia muy elevada? Em, y ya que no tenemos otras opciones de tratamiento dirigido, ¿cómo deberíamos proceder? Y el trasplante
halogénico, si se demorara, ¿qué podemos hacer para manejar este paciente? Y por último, ¿cuándo se debe hacer un segundo, una segunda secuenciación de NGS de seguimiento para ver cuál es la situación de la mutación y ver si hay alguna otra mutación o un segundo ABL1? Denis, gracias por compartir el caso. Creo que no les queda más opciones más allá del imatinib y el nilotinib. Y, y no tiene acceso ni al dasatinib ni a otro TKI. Entonces, el trasplante halogénico sería la mejor opción. Eh, yo diría que se puede considerar una búsqueda, se puede buscar eliminar alguna reacción muy severa. Y en cuanto a la secuenciación NGS para ver si hay otra mutación, bueno, si el paciente sigue con en niveles elevados de transcriptos de BCR-ABL1, puede pensarlo, pero si no, no es probable que haya mucho cambio, ya que son esos dos fármacos son los únicos que se le han dado al paciente y si no ha cambiado mucho la estructura, entonces yo no esperaría que hubiese muchos cambios en la estructura, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de mutación génica. Pero bueno, si se hace un trasplante y después igual de la misma manera se elevan los niveles de transcritos, ahí sí podrían pensar en una segunda prueba para buscar mutaciones. Gracias. Gracias, Denis. ¿Su? ¿Qué opina? Estoy de acuerdo con Denis en cuanto a los exámenes, a las pruebas. Es interesante este caso porque no se ve este tipo de recidiva tantos años después del diagnóstico en pacientes adultos que se diagnosticaron como población pediátrica. Es algo raro. Em, bueno, pensé que tal vez eh, tenga algo que ver con con también un tema de adherencia, eh, por qué los niveles de BCR-ABL1 estaban tan altos y será que eso llevó a un mayor nivel de mutación por falta tal vez de adherencia al tratamiento, pero bueno, parece que no. Tal vez puedan tener un NGS con varios genes, y es así. eh, estas pruebas que dieron 33%, eh, sería un nivel bastante importante de células con leucemia, porque normalmente se aíslan el BCR-ABL y se puede ver hasta un 100%, pero cuando se está utilizando un ensayo que también analiza otros genes, se están haciendo la secuenciación de los genes normales y los anormales. Entonces, eh, tal vez si utilizaran otro método, se podría ver más aún. Creo que es un nivel muy variable de BCR-ABL1 y de leucemia. Y en parte no se puede lograr una respuesta positiva y rápida. Isabel, ¿usted le gustaría hacer algún comentario? ¿No? Sí, sí. Quisiera saber, pensando en mi laboratorio del MC, esta variante, esta mutación, también se vio en la primera recidiva en el 2023, porque se detectó después del tratamiento con nilotinib, pero en la primera recidiva, en el 2023. Sí, pero no pudimos hacer el examen en ese momento. No hicimos la prueba.
Solamente en el 2025 pudimos. Fue la primera vez que se presentó el paciente. ¿Y tienen todavía la muestra? ¿La muestra de ese momento? No. No, no tenemos, no mantuvimos las muestras en nuestro haber, porque la primera recidiva fue en el 2023. Luego lo cambiaron de tratamiento y en el 2025 tuvo la segunda recaída, ¿no? Recidiva con esta mutación. Pero nunca obtuvo respuesta molecular con nilotinib. O sea, 2 años sin respuesta. Sí, así es, 2 años, del 2023 al 25, utilizan con BCR ABL sostenidos, niveles sostenidos. Interesante. Gracias, Isabel. Gaby, quiere que sigamos con este caso o pasamos a otro? Estamos tratando de obtener un trasplante halogénico para este paciente, pero a veces la espera es de 8 meses a un año. Así que esperamos que el paciente se mantenga en buen estado por ese tiempo, porque la verdad que es joven y ha estado bastante bien durante 2 años. Estamos haciendo lo que podemos, lo mejor posible por este paciente, pero hay una brecha en el tratamiento, más de lo que quisiéramos. Denis tiene otro comentario. Tengo una pregunta nada más. Ahora van a tratar de hacerle el trasplante. ¿Quién va a ser el donante? ¿Es un hermano o haplo o un donante no familiar o qué? No, no tenemos donante todavía. O sea que van a empezar a buscar. Entiendo. No tiene hermanos ni hermanas. Estamos buscando algún otro donante, pero no lo hemos logrado, la verdad, con este paciente hasta la fecha. ¿Y qué probabilidades hay de lograr identificar algún donante que no sea familiar en su país? ¿Cuáles son las probabilidades? No, no tenemos cómo hacerlo, no tenemos banco de datos, ningún banco de datos para eso, una base de datos. Eh, Tenemos a alguien buscando y estamos en colaboración con la Universidad de Navarra en España. Em, Estamos buscando opciones a través de ellos también, porque tenemos distintos pacientes con la misma situación, con el tema del trasplante halogénico o halógeno. Em, entonces, mi último comentario es que en esta situación, tal vez recuerden, antes de que se empezara, de que saliera al mercado el Glivec, eh, se hacían a los trasplantes a los 2 años post diagnóstico del MS. ¿Y por qué? Porque antes de adquirir más anomalías clónicas o que se haga una evolución y pasen al estadio avanzado, lo mejor es apurarse a hacer el trasplante lo antes posible. En esta situación, si no logran encontrar un donante no familiar o un donante que sea un hermano, entonces se podría buscar uno haploidéntico, que podría ser el padre, la madre. Esa es una opción para casos como estos. Gracias, Denis, por este consejo. Y si usted necesita un protocolo de trasplante haploidéntico, avísenme, yo le puedo compartir eso.
Creo que yo iba precisamente a decir que no va a ser la última vez que vamos a hablar de este caso. Muchas gracias, Denis. Y ahora, Gaby, ¿quieres seguir adelante, por favor? Sí, ahora tenemos el segundo paciente, la segunda paciente en realidad, una paciente de 46 años que se obtuvo el diagnóstico en el año 2018 en un hospital diferente. Y cuando vino en 2025 se fue transferida, vino con 47% del nivel de transcripto del BCR-ABL1. La cosa está en que cuando recibimos a esta paciente, nosotros teníamos, estábamos viviendo una escasez de recursos en el hospital, no había inventario para el tratamiento. Y ella se quedó como meses sin tratamiento por esta falta de medicamento. Y después, por fin, en 2025, nosotros empezamos el tratamiento y en mayo de este año realizamos el análisis mutacional y fue cuando identificamos en la secuenciación del ABL1 y la resistencia. Y nosotros lo que intentamos fue, estamos intentando hacer un cambio activo en su tratamiento. Aquí ustedes pueden ver el seguimiento que le hemos hecho. Hicimos 3 pruebas en el hospital y ella no alcanzó la respuesta que buscábamos. Identificamos la mutación del H396 y con este resultado es una mutación que es resistente, como les compartí antes. Y entonces utilizamos imatinib como tratamiento. Pero bueno, eso nos lleva a nuevas preguntas en realidad después de los resultados, considerando que utilizar el nilotinib, la dosificación es más compleja que el imatinib. ¿Cómo podemos hacer para establecer el tratamiento de segunda línea? Y también, ¿cómo puedo establecer distinguir, no sé si hay esa posibilidad, entre el ABL persistente y en estos casos, en pacientes que no están siguiendo el tratamiento? Y bueno, para la cuestión de la identificación de la mutación en función del alto coste de las secuenciaciones, porque nosotros, como ya les he dicho, tenemos recursos muy limitados. Entonces, ¿cuántas pruebas eh, deberíamos tener para realmente llegar a la secuenciación que buscamos? Gracias, Gaby. ¿Te gustaría empezar la respuesta? Bueno, yo voy a dejar la parte del consejo clínico para Denis, pero usted está completamente correcta. ¿Cómo se puede distinguir entre la resistencia al tratamiento y una baja adherencia al tratamiento? Porque, claro, muchas veces los resultados son realmente muy similares y muchas veces cuando uno identifica una BCR, mutación BCR-ABL es, bueno, en este caso puede ser una resistencia verdadera, pero claro que puede ser en función de una baja adherencia al tratamiento a lo largo de esos 6 años o también por el historial natural de la enfermedad y su progresión natural. Hemos visto pacientes, yo ya mencioné antes, que no es común ver un paciente pediátrico con una mutación 14 años después del diagnóstico.
Pero en nuestro caso, el paciente en el que identificamos la mutación con más tiempo de diagnóstico fueron 7 años. Había un historial de no adherencia para, afortunadamente, el paciente pudo volver al tratamiento y recuperar la respuesta y ha sido un paciente con buena adherencia en los últimos años y el tratamiento funcionó. Pero bueno, seguramente Denis nos va a traer un insight de cómo los efectos secundarios pueden interferir en la adherencia. Bueno, yo diría que en relación a la cuestión de la adherencia y la tolerabilidad, creo que el paciente ya falló con imatinib y quizás la única solución sería nilotinib, pero bueno, sabemos que la dosis estándar es alta, pero en función de la adherencia, quizás el paciente no consiga tomar eh, es- las dosis 2 veces al día. Entonces, quizás una dosis de 40 estéril una vez al día que se desarrolló, de hecho se desarrolló, nilotinib se desarrolló al principio precisamente para que fuera una dosis diaria, sobre todo en función de la cuestión de la adherencia. Y basado en las respuestas empezamos a utilizar la dosis de 300 mg diariamente. Pero bueno, uno puede empezar o puede probar con una dosis al día, o sea, una vez al día el uso. Pero si uno se preocupa, o si usted está preocupada de los efectos adversos posibles, yo diría que le tengo que comentar que algunos de mis pacientes que pasaron por la reducción de transcripto, bueno, tuvieron resultados mucho mejor que cuando tomaban 2 dosis de 300 al día. Entonces, yo creo que en esta situación uno puede, la única opción es nilotinib. Y entonces esta puede ser la solución que usted puede probar desde que el paciente sea capaz o logre mantenerse tomando el nilotinib una vez al día. Pero bueno, en función de los recursos limitados que usted ha mencionado, eso también hay que tener en cuenta, porque la cuestión no es cuántas veces el paciente demostró baja adherencia, la cuestión es cuál es el resultado de los transcriptos en la PCR. En el caso que el paciente tuviera una reducción en su respuesta, o si el paciente perdió la capacidad de respuesta, entonces sí puede ser, se podría capturar algo en el NGS, pero bueno, quizás uno no logre capturar las mutaciones específicas y sobre todo según la plataforma del NGS y cuál será el umbral en el cual uno está trabajando para identificar estas mutaciones y también en las pruebas de NGS. Entonces, en este caso yo diría que el nivel sería más importante para activar siempre que el nivel del transcripto subió de 10%. Y entonces hay que tener en cuenta esta limitación a la hora de hacer las pruebas de secuenciación. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. Isabel, ¿le gustaría añadir algo? Sí, yo creo que este caso solo tendría una solución, que es el nilotinib. Y creo también que podría ser una buena idea eh, darle al paciente la clave para mejorar sus motivaciones en primer lugar, para que pueda tener más adherencia al tratamiento, porque el problema es que ella no está siguiendo el tratamiento. Y este es un punto clave a la hora de
valorar los efectos adversos y la baja adherencia al tratamiento. Yo creo que hay que definir mejor la motivación y a partir de ahí viene la evaluación posterior. ¿Algún comentario extra antes de pasar para los informes de laboratorio? Denis, ¿algún comentario? Gaby, creo que podemos pasar a los informes. Gaby tiene dos, Isabel tiene cuatro. Yo creo que no vamos a poder llegar a todos, pero a ver hasta dónde llegamos. Bueno, estos son los otros dos casos que quería compartir con estas mutaciones que ustedes ven en en el cuadro y esta mutación que se identificó al comienzo, cuando surgió la enfermedad. Y ahora voy a pasar para los informes de laboratorio que vamos a discutir. En primer lugar, esto es cómo realizamos las pruebas cualitativas con un panel y ahí pasamos empezamos por 30 y pasamos al 51. Y podemos ver aquí la idea de la PCR en la prueba calitativa que realizamos siempre en el comienzo del diagnóstico de la enfermedad. Y vemos aquí este kit que usamos para referencia y vemos el transcripto con la frecuencia y los puntos de ruptura. Y ahí tenemos si no tenemos la oportunidad de identificar otros puntos de ruptura, tenemos que buscar otras pruebas fuera de este estándar. Pero este es el kit que utilizamos para el desempeño cuantitativo. Y ahí es como hacemos nuestro primero tamizaje del resultado de la prueba cuantitativa y realizada en el mismo paciente. Y aquí es como rastreamos la evolución del paciente, de nuestros pacientes. Tenemos los números y después tenemos una gráfica visual que nos orienta sobre las fechas de control. Aquí tengo el reporte externo de los laboratorios y la cosa está en que la mayor parte de los laboratorios eh, no lo realizan. Entonces, ahí tenemos al laboratorio general donde se realiza la interpretación, incluso el informe. Como ustedes pueden ver, hay muchos números y letras y es muy difícil obtener estos resultados, pero aquí hay algo que me está molestando y que me preocupa, que son los valores de referencia que ponen aquí en el laboratorio general. Nosotros no tenemos los valores de referencia y entonces quizás tenemos el genoma de referencia, pero no sé qué es lo que se lleva en cuenta y no se usa. Yo creo que la terminología aquí no se está usando de modo adecuado. Y, y tenemos aquí el B210, por ejemplo, la mutación, el P210, y que no se detectó. Y hay un uso equivocado de la terminología. Y es que a veces el médico, cuando recibe el resultado, no consigue entender cuál es
la situación real de este paciente con base en estos resultados y como no hay valores de referencia, todo esto es muy confuso. Y este es el laboratorio más grande que hay en Quito y también trabajan para otros laboratorios más pequeños aquí. Luego tenemos de otro laboratorio parecido y aquí ven que casi todos los laboratorios aquí que no están en el hospital utilizan el Expert BCR ABL Ultra y utilizan el mismo modelo de informe. Es un poco más fácil de entender, digamos, pero todavía se podría mejorar más. Esos son los dos casos que tengo, los dos informes. Gracias, gracias, Gaby. Isabel, eh, ¿ustedes hacen las cosas de la misma manera? ¿Qué harían igual? ¿Qué harían para mejorar lo que nos ha propuesto Gaby? Isabel tiene el micrófono apagado. Gracias. Hay mucho que mejorar en esos informes. Em, Cómo se transmite la información, los resultados, creo yo que es muy importante. Y muchos laboratorios de Latinoamérica no lo saben, no saben cómo hacerlo bien. Los laboratorios que hacen este tipo de ensayos tienen que estudiar mucho. Los directores tienen que estudiar, tienen que aprender cómo se hace para expresar los resultados y qué es lo que tienen que ver los médicos, cuáles son los puntos críticos del ensayo para ver si se hizo bien o no. Es un gran reto para nuestra región mejorar los reportes de laboratorio y aprender, enseñar a los colegas también cómo hacerlo. Denis, eh, ¿qué considera usted que son las mejores, las claves aquí? Bueno, yo creo que cuando uno recibe los resultados de PCR de laboratorio, lo que miro en los casos que están indeterminados, es lo primero que miro. Por ejemplo, la amplificación del transcripto no es suficiente y no podemos determinar bien cuál es la situación del paciente, eh, o qué clase de marcadores. Puede haber una reducción discreta, digamos, pero no es suficiente saber que esté por debajo de este mínimo de 5 y algo. Entonces hay que ver cuántas amplificaciones hubo y demás. No podemos saber si la muestra era lo suficientemente buena y de un tamaño adecuado para la detección. No sabemos, no tenemos la calidad necesaria para lograr el tipo de detección necesaria. Yo creo que esa información también debe constar en el informe de laboratorio. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la calidad de la muestra es algo que también debe constar allí. Ahí dice indetectable. No sabemos si es indetectable porque la muestra era de baja calidad y se había degradado. Y también me gustaron los otros informes donde se habla de
cuál era la ubicación en la última vez y el tema de la interpretación por parte del especialista, porque si podemos ver los resultados anteriores, podemos saber si el BCR-ABL está bajando, está indetectable porque se esperaba o indetectable porque la muestra no es de buena calidad. Y yo creo que se han hecho intentos de hacer publicaciones y también formación. Hace unos años salió un artículo muy interesante con directrices para los exámenes de laboratorio para pacientes con el MC. Es importante que tanto los médicos como el personal del laboratorio estén al tanto. Gracias, Su. Isabel, ¿podría proyectar de nuevo sus diapositivas y así vemos los casos que quedan? Claro que sí. Nuestras pruebas cuantitativas no, no son valiosas cuando se pasa del punto de los 10.000. Tenemos en cuanto a las pruebas que se hacen, pero la mayoría de los laboratorios piensan, o sea, que piensan que lo que se busca eh, es otra cosa y los resultados a veces ni siquiera resultan útiles para el médico. Hay pacientes donde se presentan datos específicos que no necesariamente son útiles para el médico. Gracias. Gracias por los casos y los informes de laboratorio. Isabel, vamos a ver los suyos en cuanto a los informes de laboratorio. Aquí hay tres ideas. Tenemos que mejorar nuestros informes. La recomendación para un informe de mm, seguimiento o monitoreo molecular son, tenemos que tener el número de copia del gen de control. En el caso del ABL1, necesitamos el número de copias que se detectaron en el ensayo para verificar la sensibilidad. Y para la respuesta molecular profunda, el mínimo de copias de ABL tiene que ser de 10.000. Los resultados deben expresarse en la escala internacional. IS. Eso es muy importante. Es importante estandarizar el método con los laboratorios de referencia y tener los factores de conversión. O sea que es un tema de control de calidad para el laboratorio. Y además de este resultado, en términos porcentuales, sino también el tipo de respuesta molecular es algo que es buena idea incluir. En cuanto a los valores de referencia que definen las respuestas moleculares, tanto para niveles indetectables y detectables, es algo que también se recomienda incluir vehementemente. Y el gráfico de cinética de expresión también es un excelente recurso visual. Entonces, presentar los resultados de seguimiento de forma clara y fiable en un informe es esencial para que haya seguridad para el paciente y apoyar la toma de decisión por parte del médico. Aquí vemos un ejemplo de un informe y vemos la muestra, el método y el resultado. Un número para el ABL, otro número para el P210, la relación, o sea, el coeficiente sin símbolo, la respuesta molecular y creo que
es un informe claro. Les pido disculpas por la mala calidad de esta imagen, pero esto es, bueno, más bien el anterior era ambiguo y este es más ambiguo. Aquí vemos la escala internacional que dice menos que 0,01%. Eso es todo lo que dice. Y la respuesta molecular, 4,0. Aquí están los resultados de referencia y ya. Eso es todo lo que está. El médico que lee este informe está totalmente perdido. No, eso no les dice nada. Acá hay otro informe con sangre periférica, ese es el método, y el resultado dice detectable. Pero acá vemos cuantificación de la translocación BCR-ABL en la escala internacional, una cifra sin porcentaje y las unidades. Estamos hablando de una reducción logarítmica de 10 y cuantificación relativa también IS. Esto no tiene nada que ver con nada. Las unidades, bueno, en este laboratorio queda claro que no es un laboratorio del MC, se les olvidó quitar las unidades internacionales por mililitro, que lo tienen ahí por descarte, siempre, porque es una plantilla. Así que nada que ver con nada. El rango de detección de, eh, de 126 a 12.600 unidades internacionales por mililitro no tiene nada que ver con esta enfermedad. Vamos a ver un informe un poco mejor. Aquí está. Detección del gen de fusión BCR-ABL1P210. Ahí tenemos los métodos, el método, los criterios de basal a MR4 y la remisión molecular profunda cuando se detecta el transcrito con el porcentaje y aquí vemos los números de control. Aquí vemos las copias del gen de control, el resultado en la escala internacional en porcentaje e incluye el factor de conversión, o sea, el cálculo con factor de conversión y el tipo de respuesta molecular. La gráfica nos muestra el nivel blástico y aquí tenemos los puntos, los distintos niveles con la fecha y la respuesta molecular. La medicina de laboratorio de LMS sabemos que hay descalces frecuentemente, es un problema. Pero bueno, ya lo habíamos dicho. Pero este es el resumen de esta parte de la presentación, o sea, presentar los resultados de seguimiento, em, eh, eh, cuando se logra durante el monitoreo molecular de forma clara y fiable, es esencial para el paciente y también el médico. Es importante este tipo de informe de alta calidad para que haya buena comunicación entre el laboratorio y el profesional de la salud y buenos resultados. Oír estas reflexiones entonces ahora. Creo que enfrentamos algunos desafíos. Algunos creen que
porque tienen una máquina de PCR, pueden hacer todo lo que sea. Y lo que ocurre lo que ocurrió durante la pandemia, cuando estábamos utilizando las máquinas para detectar el COVID y ahora, bueno, tiene la máquina, ya no hay COVID, tienen que usar las máquinas de algún modo. Y entonces creo que entonces se fuerzan a utilizar y a hacer cosas sin tener, realizan tareas sin tener el conocimiento para llevar a cabo estas tareas. Y lo que vemos en las pruebas moleculares que se realizan sin objetivo claro, sin conocimiento suficiente. Y los laboratorios están intentando llegar a estas pruebas moleculares en el nivel internacional, pero aún sin entender exactamente cómo funciona esta clase de prueba. Y creo que es eso lo que enfrentamos en América Latina en este momento. ¿Cuál sería su recomendación? Creo que podríamos mejorar mucho. Por ejemplo, el informe que trajo Isabel, por último, tenía todo, tenía los resultados, había las cajas claramente para distinguir qué sección era, cuáles son los resultados previos, la gráfica. Creo que podríamos generar siempre informes, así me gustaría, pero no es el caso. El sistema aún no ha llegado. Hay también pruebas diferentes y no hay una uniformidad para generar informes. Y lo mejor que podemos hacer es generar el resultado y después añadir los tres resultados previos. Eso no es lo ideal, pero no siempre es fácil porque nosotros tenemos que manejar las limitaciones de cada sistema técnico. Desafortunadamente, esa no era la respuesta que esperaba. O sea, no importa dónde uno está en el mundo, siempre hay limitaciones. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que su dijo y creo, Isabel, que su sistema de informe, bueno, claro, uno quiere tener una presentación visualmente agradable, pero no siempre se puede hacer. Entonces, yo creo que usted debería estar orgullosa de sus informes de PCR, porque cualquier persona que tenga un sistema visual para las pruebas de PCR en América Latina, creo que eso es, todo el mundo debería entrar en contacto con ella para seguir este modelo en la América Latina. Sí, seguramente, y todos los que se han registrado van a recibir un paquete post debate, que van a recibir las versiones de Isabel y de Gaby y ahí podrán observar este informe de laboratorio con más cuidado. Bueno, creo que nos hemos pasado un poquito, pero fue un tiempo muy bien invertido. Muchas gracias a doctora Isabel Guerre, doctora Gabriela Jaramillo, doctor Dennis Kim, doctora Sue Branford. Fue fantástico. Esta es la última reunión de la serie de América Latina, pero bueno. Ustedes pueden recurrir a nuestro sitio web si tienen preguntas. Por favor, entren en contacto. Como ustedes ven, yo puedo encontrarles a alguien que pueda contestar a sus preguntas. Y la próxima conversación de CMLF va a traer otros destaques para la mesa en julio. Yo espero encontrarlos a todos allí. Muchas gracias por estas discusiones sobre el MC en América Latina. Muchas gracias a todos.